Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Sí, se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Bien, vamos activando su cámara. Saquen sus apuntes y tomen nota de lo siguiente. Antes que se me pase, acaso el día viernes no vamos a pasar clases, ni presencial ni virtual, no voy a estar por acá, para que tomen su tiempo y puedan dedicarle más tiempo a su proyecto o a otras actividades académicas. ¿Listo? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Ok, bien. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, vamos sacando sus apuntes y tomen nota de lo siguiente. Esperen un ratito, voy a activar la plataforma. Bien, esperen un momento, por favor, no se vaya.
Bueno, ahora sí, van a disculpar la interrupción. Bien, le decía, saquen sus apuntes y tomen nota de lo siguiente, por favor. Coloquen como un título, segundo examen parcial. Vamos escribiendo lo siguiente. Como saben, dentro de lo que viene a ser el semestre, tenemos dos exámenes parciales, un proyecto más un examen final. El primer examen parcial ya lo hicimos. El proyecto lo están trabajando. Sin embargo, en el primer examen parcial hemos tenido una muy baja participación. Espero que en este segundo examen sea diferente. Y probablemente han habido algunos aspectos que haya sido la razón por la cual no aparecieron en este examen. En el primero me refiero. Y esperemos pues que en este segundo no se les presente eso y puedan trabajar. Para ello, yo voy a ir comentando más o menos un poco el contexto de qué trata el ámbito en el cual vamos a trabajar. Ustedes vayan tomando nota de lo que ven conveniente. Y una vez que yo termine de comentar, le voy a ceder la palabra para aquellos que tengan algunas preguntas que realizar, ¿ok? Bien. El trabajo está orientado en un ámbito estrictamente de desarrollo de software, es decir, la aplicación que vamos a tiene que ver con el hecho de que lo vamos a aplicar al ámbito del desarrollo de software. Es decir, vamos a hacer una herramienta de software para ingenieros de software. En ese contexto, la problemática más o menos iría de esta manera. Este contexto es para darle obviamente una cierta referencia para enmarcar el proyecto que vayamos a trabajar. En primer lugar, se trata de una empresa que desarrolla software. Vamos a suponer que esta empresa tiene sucursales en diferentes ciudades del país y además en cada una de estas ciudades por lo menos hay un equipo de desarrollo, siendo, vamos a decir, la oficina central acá en Santa Cruz. Es una empresa que se dedica de manera exclusiva en el ámbito de lo que es la producción del software. En términos de gente, podemos decir, a nivel nacional están
por lo menos con unos 100 ingenieros de software trabajando de forma permanente. Otros tantos habrán también de manera temporal. Por otro lado, esta empresa se especializa, digámoslo así, en el desarrollo de software en el ámbito empresarial. Es decir, normalmente software de tipo de gestión empresarial. Para ello, ellos cuentan algunos productos. Son productos de tipo general, llamémoslo así. Algo parecido a lo que podrían ser los ERPs. Ellos tienen productos en esa línea. Como también tienen proyectos que desarrollan de manera puntual, específica, a medida, de acuerdo a las solicitudes que podrían hacer los clientes. Actualmente, esta empresa se ha presentado a una licitación en la cual se requiere desarrollar, es una licitación dada por el gobierno central, que precisa, se desarrolla un sistema en el ámbito de la salud, es decir, para poder gestionar todo lo relacionado al seguro de salud que existe en nuestro país. Este sistema debe cubrir todas las áreas y actividades que involucran la atención al asegurado, desde su registro seguramente, sus dependientes, sus lugares de trabajo, las consultas, las fichas, las atenciones, tanto a nivel, digamos, ambulatorias, como también internaciones. Y en cualquier parte del país, se supone, porque esta cobertura es a nivel nacional. Entre las novedades, llamémoslo así, que se espera en este sistema que se va a desarrollar, más allá de las cosas que son obvias, está el hecho de poder gestionar historias clínicas de forma electrónica. Es decir, que las historias clínicas, así como nosotros las conocemos, en las cuales, por ejemplo, está todo el historial del paciente en cuanto a su salud, pero también están aspectos relacionados, por ejemplo, a los tratamientos que ha recibido, exámenes que se hubiera realizado, como ser análisis, tomografía, radiografía, recetas, en fin, todo eso es parte de la historia clínica. Y se espera que este sistema pueda gestionar toda esa información de forma electrónica. Para ello, obviamente estamos hablando de la digitalización de lo que viene a ser las historias clínicas. Con esto se va a poder superar muchas problemáticas, como por ejemplo, hoy por hoy ocurre que cuando un paciente tiene algún tipo de, o requiere algún tipo de atención médica, dependiendo de dónde vaya a hacerse atender, probablemente le vuelvan a aperturar una historia clínica. Y esto hace que no se tenga, por ejemplo, una información bastante pertinente desde un punto de vista del seguimiento al paciente. Entonces, con una historia como esta, obviamente ese problema podría ser fácilmente resuelto. Donde, en teoría, la historia clínica podría ser accedida por ciertos tipos de usuarios que en el sistema se deberían configurar.
Vamos a suponer situaciones como esta. Médicos que solamente pueden ver la historia clínica. Médicos que pueden ver y agregar contenido a la historia clínica. Como también el paciente que podría tener acceso a mirar su historial clínico. Otro aspecto que se plantea en este sistema, el tema de la atención o las consultas de tipo virtuales. Es decir, debe haber una categoría en la cual o de atención o seguimiento a los pacientes se los puede realizar a través de medios como por ejemplo las videoconferencias u otros tipos. Con esto se pretende también reducir, digamos, quizás la necesidad de ir a una consulta solamente por decirles algo para actualizar una receta o para sacar un diagnóstico para que luego lo deriven a algún especialista o dependiendo algún tipo de criterios acerca de cuándo es pertinente usar esta modalidad. Pero se contempla que el sistema tenga estas posibilidades. También, por otro lado, es bastante necesario que este sistema incluya todo lo relacionado, por ejemplo, a la reserva de las consultas, lo que típicamente se denomina fichas, pues, ¿no? La idea de esta funcionalidad o de esta parte de la aplicación es que la gente no tenga la necesidad de ir a hacer cola, digamos, para sacar una ficha, sino más bien se plantee a través del sistema algún mecanismo que permita agilizar y hacer que sea más efectivo este tema de las asignaciones de espacio para consulta para los pacientes. Seguramente para esto la aplicación tendrá algunas funcionalidades que van a correr en una aplicación móvil a la cual estará conectado el paciente, desde donde podrá hacer seguramente su respectiva reserva de consulta. Como también la aplicación debería hacer un seguimiento, por ejemplo, en cuanto a las recetas que se las dan. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, una receta es emitida, pero no necesariamente a veces es lo suficientemente legible. Entonces, la idea es que las recetas sean plenamente estructuradas en un sistema que permita tener un mejor acceso, con posibilidades inclusive de poder integrarse a sistemas de farmacias que de repente son parte de un determinado seguro. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, desarrollar un sistema de esa naturaleza podría significar mucho tiempo, ¿no? ¿O no? Y vamos a proponer esta situación. La empresa que desarrolla software, haciendo sus estimaciones, asume que desarrollar este sistema le podría tomar mínimamente un año, con un equipo considerable trabajando sobre dicho sistema. Sin embargo, por cuestiones, digamos, propias del patrocinador o el cliente, este sistema debe estar listo, ideal entre 6 meses, pero no más de 8 meses. Sí, por alguna razón hay esa restricción.
¿Qué harían ante una situación como esta? Se les plantea esa situación. Vamos a suponer que ustedes son los que van a desarrollar ese sistema y desde su punto de vista, basado en ciertos procesos de estimaciones que han realizado, resulta que precisan como un año para hacerlo, un buen equipo en cantidad de personas y seguramente con el suficiente conocimiento y experiencia como para permitir lograr este desafío. Es decir, de 12 meses solo quieren bajar a 6, en el peor de los casos, 8 meses. ¿Qué harían ustedes en una situación como esta? ¿Rechazan el proyecto? ¿Lo aceptan así? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, vamos escuchando. ¿Quién es Rojas Ricardo? Creo que no está, ¿no? Ripa Ricardo. No está, lo vamos a retirar. Mario Hurtado. ¿Está Mario? Creo que tampoco. Enrique Méndez. Enrique. Creo que está. Aurel Wilson. Tampoco está Aurel, ¿no? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha, ingeniero. Bueno. A ver, escuchemos a Cruz. Marco, ¿qué se le ocurre a Cruz? ¿Qué podríamos hacer? Yo lo aceptaría, ingeniero, pero necesitarías no hacerlo solo con un equipo, sí o sí. Claro, hemos dicho, pues, ¿no? En teoría hay un equipo que va a trabajar y asumiendo dicho equipo, la empresa estima que lo haya pongámosle el número si quiere, un equipo de 10 ingenieros, dice que podrían hacerlo en un año. Ese vamos a suponer que es la estimación de la empresa. Entonces, pero la realidad es que el cliente no tiene ese tiempo, ideal 6 meses, en el peor del caso 8 meses. ¿Qué podríamos hacer? Una alternativa obviamente es no aceptarlo, ¿no? Pero se supone que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Habrá otra forma aparte de no aceptar el proyecto? ¿Qué harían? ¿Alguien que quiera comentar? A ver, vamos con López Almendras. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, López? Para facilitar el trabajo, lo que haría sería desarrollar un software, ¿no?, donde permita trabajar de manera grupal con los desarrolladores, que facilite el trabajo, la implementación del sistema que se piensa desarrollar. Bueno, ahora vamos con Vanessa Sonico Gutiérrez. Vanessa no está. Creo que no hay, ¿no? A ver, vamos con Gino Arteaga. ¿Qué podemos decir, Gino? ¿Alguna idea? Sí, sí, ingeniero. La verdad podría ser modularizar, ¿no?, el sistema de tal modo de que implementemos primero una cierta parte, una cierta funcionalidad, podamos tener esa funcionalidad obviamente en menos tiempo e ir mostrando, ¿no?, poco a poco a los clientes más pequeñas partes, porque aquí yo estaba anotando, ¿no?, y usted mencionó gestión de historia clínica, también gestión obviamente del usuario, ¿no?, también gestión de parte de los médicos, de los pacientes, también de las consultas. Hablaba aquí también sobre la gestión para sacar fichas, entonces, o inclusive también una parte para hacer videoconferencias. Entonces, no hacer todo eso, ¿no?, sino quizás
no en un año, como decía, no, sino en 3 meses, poder mostrar una cierta parte de funcionalidad del sistema. Ok. Escuchando a ver a otro joven, vamos con Laura Delgadillo. Buenas tardes, ingeniero. Para mí sería lo ideal, como dijo, ¿no? O sea, dividirlo en módulos o agarrarlo en partes, dividir y ir haciéndolo o ir aumentando el equipo o ir presentando los módulos de acuerdo a un tiempo específico. Lo más importante puede ser ir presentando primero y luego ir añadiendo. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? Bueno, está bien. A ver, podríamos seguramente tomar algunas consideraciones que nos podrían facilitar cumplir con el propósito de que el cliente tenga el sistema. Obviamente, aceptarlo así tal y cual probablemente no sea una muy buena idea, a menos que nos hubiéramos equivocado en las estimaciones, pero asumiendo que están bien, podríamos hacer lo siguiente. Uno, lo que ustedes comentaron, ocupar un proceso de software donde nos permita hacer un desarrollo de tipo en paralelo, por ejemplo, por un lado. En paralelo significaría que yo tendría que tener más de un equipo de desarrollo, cada uno trabajando con una parte del software. Y para que eso sea cierto, seguramente el sistema tiene que ser lo suficientemente posible en descomponerlo en especie de subsistemas para permitir su desarrollo prácticamente de forma independiente cada uno de ellos. Por otro lado, está bien también el otro punto que dijeron, que lo que podemos hacer es priorizar cuáles podrían ser las funcionalidades más esenciales que permitan a la institución contar con un sistema lo más pronto. Y eso lo podríamos organizar ya sea en un proceso de desarrollo como por ejemplo el proceso unificado en un conjunto de ciclos. Entonces vamos a suponer cada ciclo de 2 meses y en los 8 meses que tenemos podríamos tener 4 ciclos y cada ciclo podría desarrollar una parte del software, pero lo interesante es que desde el primer ciclo vamos a tener un producto que es fuertemente operativo. O también podemos ahí usar un proceso basado en lo que dice Scrum, es decir, organizarlo en un conjunto de sprint. Entonces está bien, entonces fíjense en lo que estamos diciendo. En primer lugar, descomponer el sistema en varias partes. En segundo lugar, tener varios equipos de desarrollo, cada equipo desarrollando una parte del sistema. Por otro lado, estamos diciendo que tendríamos que usar un proceso de software que permita un desarrollo en paralelo, por un lado, pero también por otro lado, que nos permita construir el software en un conjunto de incrementos. Y quizás de esa manera podríamos llegar a convencer de que podemos en los 6 o 8 meses tener una versión de software prácticamente funcional y pueda arrancar el sistema conforme lo esperado. A eso le vamos a agregar lo siguiente. Hasta ahí todo lo que hemos comentado simplemente es un contexto. Se entiende que ustedes no van a desarrollar como examen ese sistema, ¿no ves? Es decir, no es el examen el sistema para el seguro social. El punto que le vamos a agregar a todo esto que acabamos de mencionar es el hecho de que vamos a utilizar herramientas de software que nos van a permitir agilizar el proceso de desarrollo del software. Y para eso
Aquí empieza el examen, o lo que hay que hacer en todo caso en el examen. Vamos a desarrollar una herramienta en el ámbito de lo que se denomina las herramientas Case. Una herramienta de software que nos permita trabajar de forma colaborativa en el desarrollo de software, sobre todo en la parte del diseño. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una situación como esta. Queremos diseñar la base de datos del sistema y entendemos que el diseño de la base de datos del sistema lo podrían realizar entre varios ingenieros de software, pero como esta empresa es a nivel nacional, seguramente cada equipo podría estar ocupado en determinadas acciones que ya, o tareas que ya las tienen asignadas previamente. Y lo que se quiere es aprovechar la experiencia, aprovechar el conocimiento que tienen sus ingenieros y entre todos poder diseñar, por ejemplo, la base de datos. Y para conseguir eso tuviéramos una alternativa que es algo complicada, es decir, traerlos a un lugar, por ejemplo, aquí a Santa Cruz, a todos los especialistas en diseño de base de datos que están regados en varias partes del país, que son parte de la empresa. Traerlos acá y darles un ambiente de trabajo y un tiempo para que procedan a diseñar, por ejemplo, la base de datos. Y de repente podría ser efectivo. Sin embargo, eso podría implicar algunas situaciones que lo podrían hacer poco factible. ¿Por qué? Porque por un lado, traer a esas personas a un lugar significa que ellos tendrían que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Es decir, reducir su atención a ese tipo de actividades porque abandonarían el lugar donde están trabajando. Además que eso implicaría otros costos adicionales de traerlos acá, ¿no? Eso incluiría, qué sé yo, de transportes, viáticos, etc. Entonces, para evitar una situación como esta, o para facilitar, mejor dicho, y no tener la necesidad de juntarlos físicamente a ellos, podríamos utilizar un software, ¿no? Un software que permita el diseño de un software de forma colaborativa. Y ahí es donde va nuestro trabajo, ahí es donde va el examen, que consiste en desarrollar una herramienta de software que permita trabajar de forma colaborativa a un equipo de ingenieros de software que están en diferentes partes desde el punto de vista geográfico, no están juntos, podrían estar en una misma ciudad, podrían estar en otra ciudad, podrían estar en otro país. El tema es que esta herramienta posibilite que entre todos, de forma simultánea, puedan, por ejemplo, diseñar una base de datos. Y a través del software replicar lo que ocurre de forma normal. De forma normal ocurriría algo como esto. De forma presencial, no sé, habría una especie de una oficina, hay una pizarra y entre todos empiezan, vamos a suponer, a construir o a diseñar la base de datos, donde cada ingeniero de software va a participar y seguramente en el diseño correspondiente. Ahora, eso lo tenemos que replicar, esa situación, pero de forma electrónica, es decir, a través de un software. Para eso, me imagino que ya la idea está relativamente clara. ¿Qué tendría que hacer nuestro software? Bueno, tendría que hacer varias cosas, pero entre ellas podemos mencionar las siguientes. Funcionalidad, que vamos a considerarla esenciales, pues, ¿no? Para poder cumplir con lo que estamos comentando. En primer lugar, seguramente el software debe permitir
modelar, diseñar un software. A través, por ejemplo, de una pizarra. Y en este caso, para ser más precisos, vamos a usar C4. Y si hablamos de C4, yo me imagino que para todos ustedes ya queda claro qué parte del diseño debería cubrir nuestra herramienta. ¿Alguien me puede decir? Si usamos C4, ¿qué parte del diseño ya nos podría cubrir esta herramienta? ¿Alguien tiene una idea? Porque, a ver, cuando hablamos de diseño, ustedes saben muy bien que el diseño podría involucrar distintas acciones. Por ejemplo, diseñar una base de datos es parte del diseño, ¿no ve? Diseñar la arquitectura del software también es parte del diseño. Diseñar las interfaces de usuario también es parte del diseño. Diseñar los procesos, algoritmos, lógica de negocio, etcétera, también es parte del diseño. Pero si decidimos usar C4, es decir, que nuestra herramienta soporte permita diseñar el software usando lo descrito por C4, la pregunta es, ¿podemos diseñar los 4 puntos que acabo de comentar? ¿O más bien estar orientado a uno de ellos o a más de uno de ellos en particular? ¿Cómo lo ven? ¿Conocen C4 o no? ¿Sí? ¿Conocen? Ingeniero, ¿se refiere a los 4 niveles? Sí, los 4 niveles. Sí, pero está bien, pero C4, ¿hacia dónde está orientado? ¿Alguien sabe qué significa C4? Bueno, ya tienen entonces para leer un poco más. El punto es que C4 está mucho más orientado al diseño de la arquitectura del software, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en ello. Es decir, la herramienta que vamos a hacer no va a contemplar el diseño de la base de datos, por ejemplo. No va a contemplar el diseño de las interfaces, por ejemplo. No va a contemplar el diseño, qué sé yo, de la lógica de negocio. Sino más bien se va a centrar en el diseño de la arquitectura. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, y con eso obviamente ya tenemos bastante reducido lo que vamos a hacer. Fuertemente reducido porque no vamos a limitar solamente a eso. Y les hablaba de las funcionalidades. Primero, una funcionalidad esencial básica es que los ingenieros de software puedan diseñar la arquitectura de un determinado software basándose en lo descrito por C4. Segundo, se supone, se asume que esta herramienta debe permitir un trabajo de tipo colaborativo. ¿Qué significa esto? Que muchos usuarios pueden estar usando de forma simultánea la aplicación desde cualquier lugar, es decir, de forma remota y en línea, pues, ¿no? Bueno, yo digo en línea, aunque mucha gente lo dice en tiempo real, pero hablar de tiempo real es hablar de otras cosas, pero en el fondo es en línea. En línea significa que lo que está pasando en un lugar está pasando en todos los lugares. Por ejemplo, si un ingeniero está acá en Santa Cruz y está modificando o agregando algo en el modelo de C4,
Todos los demás ingenieros que están en otras partes del país o del mundo están viendo lo que está haciendo el que está acá y viceversa, lo que están haciendo allá también estamos viendo aquí. Un típico y clásico desarrollo o trabajo de tipo colaborativo. Esto obviamente tiene que permitir algunas consideraciones. La primera, no hay turnos. Es decir, no hay, digamos, a vos te toca, ¿no? O alguien pide permiso a alguien y le dice, oye, quiero dibujar algo en el diagrama. No hay eso. Debe ser plenamente espontáneo. 2 o 3 ingenieros simultáneamente pueden estar modificando, agregando algo al modelo, al diagrama. Sin embargo, es probable, obviamente, por razones muy obvias, que determinados sectores donde alguien está modificando esa parte, otro no debería poder hacerlo. Es decir, una teoría de exclusión mutua o cosas por el estilo, a implementar en esas situaciones que podrían darse cuando hay una concurrencia al mismo objeto que alguien quiera simultáneamente, más de uno, quererlo modificar. Eso. Segundo, tercero, ya vamos por otra de las funcionalidades muy básicas que tiene que tener es pues la edición completa, ¿no? Es decir, ¿qué significa edición? Poder agregar, poder modificar, poder eliminar, poder guardar, poder, etcétera. Ingeniero, y en esa parte tiene que ser igual guardado de manera remota o local. Y ahorita lo digo. Anoten sus preguntas. Después van a preguntar todo, por favor, ¿ya? Y les decía, aparte de esta edición, podría ser lo siguiente, sin embargo, lo voy a poner por separado. Y la herramienta tiene que posibilitar exportar e importar modelos. Ya sea, por ejemplo, una alternativa es usar XML o JSON si ven posible. ¿Para qué? Para situaciones como esta. Supónganse este ejemplo. En la herramienta de ustedes hemos hecho un modelo. Y me gustaría que ese modelo poderlo también abrirlo o leerlo o trabajarlo con otra herramienta, es decir, con otra herramienta que es, por decirles el Enterprise Architect, que es muy popular. Entonces, para que eso ocurra, obviamente tenemos que poder exportar. Tenemos que poder imprimir, se supone. Ahora, en el tema del guardado, va a funcionar de la siguiente manera. Otra de las funcionalidades que debería tener la aplicación, obviamente, la gestión pues, de los usuarios. Y en ese tema de la gestión de usuarios deben considerar la siguiente situación. Debe haber alguien que sea, no sé, llámenle administrador, anfitrión, que él va a tener la responsabilidad de crear las sesiones o aperturar las sesiones. Si es la primera vez que van a trabajar con el proyecto, entonces él va a crear seguramente una pizarra totalmente en blanco. Si es una sesión que está continuando o ya fue trabajada previamente, entonces él va a abrir o va a cargar el contenido anterior que se hubiera ya realizado. Para esto, obviamente, tiene que haber una posibilidad de guardar, digamos, los modelos. Y este va a tener un guardado oficial y otro ocasional. El oficial es que solo el anfitrión lo va a guardar.
y él va a tener la responsabilidad de guardarlo al finalizar, digamos, la sesión y de cargarlo al iniciar la siguiente sesión. Pero también no habría por qué no es una condición, pero sería bueno que de forma local cada ingeniero también lo pueda guardar para en sus momentos libres continuar trabajando y cuando se cargue la sesión, él pueda tener un mejor aporte en dicho sentido. ¿Ok? Bien, hasta ahí yo comento. Ahora les escucho si tienen preguntas antes que hagan la clásica pregunta de ¿para cuándo? Anoten la fecha. Estaríamos hablando hoy es 19, ¿no ves? 4 semanas. Esto significaría casi un mes. 1, 2, 3, 16. Ok, entonces anotan ahí. Anotemos segundo examen parcial. Miércoles 16 de noviembre 2022. Grupo SB. Ok, entonces sería para de acá un mes. La aplicación no tiene una restricción en cuanto a herramientas a utilizar de un punto de vista de implementación. Es decir, ustedes ven qué lenguaje, qué gestor de base de datos, cómo van a almacenar, etcétera. Ustedes lo definen. También van a definir si si es más conveniente que sea una aplicación web o una aplicación de escritorio. No creo que sea una aplicación móvil, no se les ocurre hacer una aplicación móvil, no creo para hacer esto, pero solamente puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación móvil. Lo importante es que tienen que trabajar bajo las características que comenté hace rato. Entonces, un examen se supone que trabajan de manera individual. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, ¿se me escucha? ¿Hola? Sí, vamos, Carlos. Ingeniero, ¿cómo compartimos? Yo soy el anfitrión y ¿cómo comparto la pizarra? ¿Por link, por un token, por la signo? Eso está bien, buena pregunta. Ese es un mecanismo que ustedes lo pueden decidir, cómo envían las invitaciones, cómo hacen que los demás usuarios se agreguen, le pasan un link, le pasan un token, una invitación. Eso ya es parte del trabajo que ustedes van a hacer. El punto es que, por ejemplo, el día del examen, ustedes van a estar presentándome su aplicación y sí o sí me tienen que pasar algún mecanismo para que yo me agregue. ¿Me entienden? Es decir, vamos a suponer que hacen correr su aplicación, ustedes van a ser los anfitriones o me invitan a mí o que sea el anfitrión, o sea, ver más rato. Me pasan el link, yo me conecto y sin necesidad de instalar absolutamente nada. Soy parte del equipo de diseño de un supuesto software en ese momento. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, esperemos que esta situación del paro no se complique y
Ojalá no se dé, ¿no? Pero parece que es inevitable. Van a estar atentos si la universidad define si pasamos virtual o cómo será la situación. El viernes, ya le dije hace rato, no vamos a pasar ni virtual ni presencial, me van a dar permiso. Pero ya vayan trabajando con esto, ya tienen la fecha de entrega y nos estaremos viendo con ustedes el siguiente lunes, ¿ok? Lunes, de todas maneras, yo voy a comentar dos cosas con ustedes. Primero, los primeros minutos de la clase les voy a dedicar a escuchar a alguien, de repente tiene algún tipo de pregunta, porque en estos días pueden hacer preguntas, y aclaran alguna duda. Y dos, les voy a comentar ya el tema de la documentación y cosas por el estilo. Les voy adelantando que sí vamos a seguir usando Scrum, ¿ok? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.